nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. ¿Quién sabía que nosotros tenemos tres enemigos fundamentales que no nos dejan estar bien con Dios? Primero, el diablo, que supuestamente para nosotros es el peor, ¿no? Segundo, el mundo. Pero el más peligroso, el que nos separa de Dios, es la carne. Porque el diablo te pone la tentación, el mundo te la ofrece, pero nosotros decidimos si hacerla o no. Vamos a abrir nuestras Biblias en la palabra, en el capítulo 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Ese va a ser nuestra referencia. ¿Quién dice amén? Para leerlo nuevamente. ¿Puede leerlo? ¿Quién puede leerlo? Amén. La palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora les voy a decir, hermanos, amigos, invitados especiales, ¿quién de nosotros no ha tenido un deseo carnal? Alce la mano. Lo bueno que estoy en una iglesia que no es mentirosa. ¿Quién de nosotros no ha deseado darle un golpe a alguien cuando le no? ¿Quién de nosotros no ha tenido celos? ¿Quién de nosotros no ha tenido una tentación sexual? Todos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha tenido la palabra divorcio aquí en toda la lengua, en toda la garganta, cuando su esposo lo hace notar? Todos. Y es normal. Mientras nosotros tengamos este cuerpo corruptible, esta carne corruptible, vamos a estar acechados por el mal. Vamos a tener tentaciones. Es algo normal. Es algo normal que los pajaritos anden por nuestra cabeza. Lo difícil está en que nosotros dejemos que ese pajarito anide sobre él. Ahí vienen cosas que nos van a separar de Dios. Es normal que tengamos la tentación, es normal que tengamos, Señor, pero lo que no es algo bueno para nuestra vida es que dejemos que ese enojo, que esa tentación aceche con nuestras vidas. La Biblia en muchas ocasiones hace un comparativo o representa el bien con el espíritu y representa el mal con la carne. Escuchen bien, la Biblia en muchas ocasiones representa el bien con el espíritu y en otras ocasiones hace, como el antónimo, representa el mal con la carne. Algunos que ya conocen un poquito de la Biblia dicen, pero no como siempre la Biblia habla de la carne, habla del mundo, porque es pecado. A veces la Biblia también habla de eso cuando trata de familia, carne, compatriota, carne, deseos, carne, también lo puede representar como, gracias, un parentesco familiar. El
Pero en este contexto, en esta parte de la Biblia, cuando habla de carne, sí nos habla de esas cosas que hacemos y que nos alejan de Dios y que no nos hacen bien. Este es el contexto de esta parte de la Biblia que hemos escogido el día de hoy. Como le estaba diciendo, la carne, los deseos de la carne, es esa parte donde nos incita, nos conlleva, nos lleva, nos inclina a hacer lo malo, nos termina alejando de Dios. Si nosotros le hacemos caso a los deseos de la carne, a la final nos va a terminar alejando de Dios. Las ideas engañosas del diablo no son al azar. Las ideas engañosas del diablo lo hacen parecer algo bonito. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, yo tengo colesterol, triglicéridos, pero a mí no me va a dar el chancho, el diablo no me va a dar el chancho ahí vivo. Me lo pone en una chuletita asada, con una costilla asada, y se ve gustoso, y se ve rico, y termino comiendo algo que hace daño hacia mi cuerpo, aún sabiéndolo. Así mismo el diablo. El diablo no le va a poner algo feo para que ustedes entiendan, que ustedes caigan. El diablo le va a poner una mujer hermosa. El diablo le va a poner un hombre para las mujeres guapos. Le va a demostrar que el pecado es algo normal, que la carne es algo normal. Y es fácil ahora entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabes por qué? Porque la gente que incita a fallar a Dios, ¿qué dice? Que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y nosotros, aún sabiendo eso, que ahorita el mundo cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno, a veces caemos en esa tentación. Hablemos un poco de los principios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Quién tiene esa historia bien clara? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva fue creado por Dios a imagen y semejanza, con cuerpo, con alma, con espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos una relación muy bonita con Dios. ¿Correcto? Fue un cuerpo puro, el de Adán y Eva. ¿Pero qué pasó? Hubo desobediencia. Y cuando hubo desobediencia, ya no tomó la parte del cuerpo puro, sino tomó esa parte pecaminosa, ya esa carne del diablo, esa carne donde no teníamos una comunicación directa con Dios, esa parte donde ya comenzamos a avergonzarnos, ya donde las edades se comenzaban a reducir, ya cuando la parte, los deseos de la carne comenzaron a introducirse en nuestra vida. Y lo peor de todo es que no solamente se dañó la carne, sino también se dañó nuestra alma y se dañó nuestro espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias Vamos a abrir nuestras Biblias
6, versículo 41. A veces pensamos que nosotros, porque estamos en Cristo, somos intocables, somos supermanes, somos personas que no podemos caer. Pero esto dice Jesús: velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Nosotros podemos estar dispuestos a hacer lo correcto. Nosotros podemos luchar contra esa naturaleza pecaminosa, pero la carne es débil. Decía un teólogo: he tratado de ahogar a mi vieja naturaleza, pero la muy maldita ha sabido nadar. Es complicado nosotros enfrentar la debilidad de la carne con nuestra propia fuerza. En otras palabras, este versículo nos dice que nos mantengamos despiertos, hermanos, que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos juntos. Nuestro espíritu puede estar 100% dispuesto a hacer el bien, pero lamentablemente en muchas ocasiones terminamos haciendo el mal. Pablo menciona en Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta parte Pablo lo menciona muy enfáticamente. Es una guerra espiritual entre hacer el bien y hacer el mal, entre adorar a Dios y entre agradar a los hombres. Algunos teólogos, comentaristas de este versículo dicen que la carne es el principal enemigo humano del espíritu. Escuchen bien esto, hermanos. La vida carnal siempre va a perseguir los deseos personales. No va a incluir a Dios. Siempre va a querer ser independiente. Es esa persona o ese yo que dice: yo creo que es así. Es esa persona que dice: una vez al año no hace daño. Esas personas que dicen que congregarse no es necesario, que hay miles de lugares mejores que una iglesia. Es esa persona que dice que Dios es el mismo en todos lados. Es esa persona que dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. En palabras más sencillas, vivir en la carne simplemente es vivir agradándonos a nosotros mismos, siendo rebeldes con Dios, ignorando lo poco y lo mucho o lo mucho que sabemos. A veces sabemos poco, pero insistimos que esa parte de la Biblia no es para nosotros. Ahí que los hermanitos hagan esto. A veces la Biblia nos menciona que fornicar es malo y terminamos fornicando. Simplemente los deseos de la carne es ignorar lo que Dios quiere para nosotros. Amada iglesia,
Hermanos, no sé lo que tengan ustedes en su mente y en su corazón. No sé sus pecados que llevan en sus vidas. Esos pecados mascotas. Pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Agradar a Dios y que los hombres les juzguen? ¿O agradar al hombre y que Dios lo juzgue? Póngase a pensar en este momento. ¿Qué prefiero yo? ¿Agradar a Dios y que el hombre me juzgue? ¿O agradar al hombre y que Dios me juzgue? Porque muchas veces nosotros caemos en la tentación, en el deseo de la carne, simplemente porque queremos agradar al hombre. Porque queremos agradar al hombre. Pero ¿qué son los deseos de la carne? Según la Biblia, y en algunas versiones que he podido revisar, los deseos de la carne los mencionan como la pasión de la carne, como la concupiscencia de la carne, como los malos deseos de la naturaleza humana, como un intenso deseo para el placer físico. Pero ojo, no todos los deseos son malos. Hay deseos que son propios de la naturaleza, por ejemplo, el deseo de comer. Por ejemplo, el deseo del agua. No es malo, no hace bien. Por ejemplo, el deseo sexual. No es malo, nos hace bien. La satisfacción sexual nos hace bien. Pero lo malo son los deseos de la carne. ¿Qué pasó con esto? De verdad que la Biblia es tan hermosa que Él nos brinda todos los parámetros para hacer las cosas correctas y no oculta el pecado humano. ¿Qué pasa con el deseo sexual? Dios encuadró, cerró el deseo sexual dentro del matrimonio. Lo cerró. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el deseo sexual ahora? La gente no quiere esperar. La gente se satisface sexualmente antes del matrimonio. ¿Y qué concepto tiene eso? ¿Eso a qué le llamamos ahora en la Biblia? Fornicación. Y la fornicación es un pecado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y aún así cometen fornicación, bueno, se terminan casando, pero el deseo carnal va mucho más allá. Ya que la mujer no le satisface y va y se busca otra mujer, o la mujer se busca otro hombre, ¿y qué cae? En adulterio. Pecado. Ya ha tenido varias mujeres, ya ha tenido varios hombres, y eso no le satisface. ¿Qué busca? La masturbación. Deseos carnales. Ya ni siquiera la masturbación le satisface al ser humano. ¿Qué busca? Pornografía. Terminan de la pornografía, se le daña la mente para que ustedes entiendan. ¿Y qué quieren tener más deseos carnales? ¿Y qué buscan? Ya probaron de toda mujer, ahora se quieren acostar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por último, ya eso no les satisface y la humanidad es tan corruptible. Ahora es normal, supuestamente los activistas, que los hombres o mujeres se acuesten con animales, tengan deseo sexual con animales. Eso hace los deseos carnales. Siempre van a querer más y más y más y no los va a satisfacer. Tengan eso en la mente. Es bueno tener relaciones sexuales, es bueno satisfacerse con la intimidad, pero encuadrado con el matrimonio. ¿Ok? La Biblia dice que el esposo debe ser de una sola mujer y la mujer debe ser de un solo esposo. Hermosa la Biblia.
Y ahí está la clave de no caer en tentaciones carnales. Por eso es que digo que la Biblia es muy, muy hermosa. Y los invito, hermanos, los que no leen la palabra de Dios, les invito a leer. Ahí hay consejos para todo. Ahí le advierte todo. Y le dice qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero no ignoren lo que Dios quiere para sus vidas. Pero, hermanos, yo no estoy para juzgar. Yo no estoy aquí para decirle lo que Dios hará. No solamente nosotros como iglesia actual hemos caído en la tentación de la carne, también hay varios personajes bíblicos que han sido incluso guiados por Jesús mismo por mucho tiempo, han sido escogidos por Dios y han caído en el deseo carnal. Le voy a dar varios ejemplos. Caín. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Caín? Terminó asesinando al hermano. ¿Por qué? Por un deseo carnal que fue la envidia, comenzando por los celos. Otro personaje, Abraham. Ahora está la guerra santa. ¿Qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó con la esposa? Envidia, celos, mentira, un Abraham, y él conocido como el padre de la fe. ¿Qué pasó con Saúl, con David, con Salomón, el hombre más sabio? ¿Qué pasó con Salomón, el hombre más sabio de la antigua era y esta era? Mujeriego. ¿Qué pasó con Pedro? Negación del mismo Jesús. Mentiroso. ¿Qué pasó con Judas? Traicionero. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Qué pasó con Sansón? Todos ellos cayeron en deseos carnales. O sea que la lucha no ha sido solamente de esta época. Siempre va a haber una lucha contra el deseo carnal. Incluso el diablo o Satanás es tan astuto, tan inteligente, tan poderoso, tan atrevido, que se puso a conversar con Jesús y lo quiso tentar. Eso lo podemos encontrar en Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué estas piedras se conviertan en pan? Hermanos, en resumen, los deseos de la carne son los deseos desmedidos de nuestra naturaleza caída, que nos impulsa a practicar toda clase de pecado sin considerar el temor de Dios. Ahora me van a decir, pero ¿cuáles son los deseos de la carne? Ya hemos nombrado algunos, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y al 17. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta parte nos quiere decir que siempre vamos a confrontar nuestra carne hasta que Jesús venga y nos crea ya un cuerpo perfecto. Siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a estar con esa lucha. Nosotros somos una iglesia imperfecta. Vamos a revisar Gálatas 5, 19, 21. Que ahí prácticamente nos menciona alguna de los deseos de la carne. Y me gustaría que me ayuden, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 hasta el 21. La palabra de Dios dice así:
adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios es tan sencilla de entenderla en esta versión, pero lamentablemente nosotros, hermanos, querida familia, aún sabiendo las consecuencias, a veces le damos chance a esos deseos. En Gálatas 5, 19, 21, busqué una traducción más sencilla y prácticamente dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Todo el mundo lo conoce. Primero, no son fieles en el matrimonio. Segundo, tienen relaciones prohibidas, sexuales prohibidas. Muchos vicios. Tienen muchos malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería. Odian a los demás, a su prójimo. Provocan peleas unos con otros. Son celosos. Se enojan por todo. Son egoístas. Discuten. Causan divisiones. Son envidiosos. Se emborrachan. Y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Y por último dice, le advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Saben cuál es la consecuencia de seguirle los pasos por el juego de la tentación? En resumen, es la muerte. Es tener una vida alejada de Dios. Es pensar que porque tenemos trabajo, porque tenemos salud momentánea, porque todo me va bien, porque tenemos una gran casa, estamos bien. Los deseos de la carne lo que nos hacen es alejar de Dios. Escuchen bien, hermanos, la consecuencia es la muerte. Por último, hermanos, le voy a dar unos tips. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar los deseos de la carne? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar los deseos? Primero, reconocer que nosotros estamos siendo tentados. Pero ¿cómo podemos reconocer? No simplemente reconocer que nosotros estamos siendo tentados, sino también arrepentirse, alejarse del pecado, no darle tregua al pecado. Esa parte donde reconocemos que estamos fallando, que estamos siendo tentados, tenemos que alejarnos de esa parte. Y por último, en este ítem, no solamente reconocer, no solamente alejarnos,
Tenemos que ayudar a la persona que está pasando por la misma tentación que nosotros hemos pasado anteriormente. Primero, alejarnos del pecado. Segundo, no alejarnos de la iglesia. La iglesia es un lugar donde es una escuela donde aprendemos y nos recuerdan y nos insisten y nos renombran y nos ayudan. Y hay personas que espiritualmente están mejor que nosotros que nos pueden ayudar a darnos un consejo que nos aleja de esa tentación. Tercero, obedecer al Espíritu. El Espíritu siempre está ahí diciendo: no, esas cosas no están bien, no lo hagas. Lo que vas a hacer te va a ir mal, no lo hagas. Obedece. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En otra versión dice: me doy cuenta entonces de que, aunque quiera hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Esa lucha va a ser siempre. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Grave es el texto. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Amén, hermanos.